¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Esta semana vamos a tener un programa especial. Este programa arrancó en el año 2013, en febrero, y arrancamos con Carlos Rena, docente universitario, estaba pronto a ser juez penal. Y en ese entonces yo, intenso con mis preguntas, más afuera del aire que en el aire generalmente, y le preguntaba mucho a Carlos qué pensaba sobre un montón de cuestiones, y él me decía: siempre escucha a todos. Lo peor que podés hacer es canalizar un perfil de decir estoy a favor de tal cuestión, estoy en contra de tal cuestión de manera permanente, porque salvo cuestiones inquebrantables como de siempre estar a favor de las víctimas y que se merezca estar condenado, como dicen los viejos periodistas, del delincuente, y sí, me va a encontrar siempre al lado de la víctima. Ahora, desde otro punto de vista, cuando las cuestiones están traídas permanentemente a debate, hay que escuchar a todos. Eso fue lo que recibí como mandato condicionante en mi cabeza, es decir, escuchemos a todos. Y escuchémoslos con sinceridad. Tratemos de no ponerle prejuicios a nuestros pensamientos, a nuestras preguntas, tratemos de ser abiertos a la hora de interrogar, sobre todo cuando hay cuestiones públicas de por medio, cuestiones que tienen que ver con la intimidad si es que se hacen públicas, cuestiones judiciales. Nosotros acá no tratamos causa en trámite generalmente, somos muy respetuosos de la justicia y entendemos que se pueden informar, como hay un montón de periodistas especializados que informan a audiencias cómo avanzan las causas, y también hay mucho de digamos, intrusos, como el programa conocido de televisión, donde se hace un show de las causas, y yo creo que eso no es bueno, porque yo creo en el condicionamiento de alguna manera de la justicia. Lo vemos mucho en la política nacional. Hay jueces que se le dicen tortuga y de pronto de pasar a ser una tortuga son una liebre, y así, etcétera, etcétera. Y yo entonces dije con Carlos siempre: no tratemos causas en trámite, hablemos de temas generales. Fundamentalmente cuando hay, ¿cómo es, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fundamentalmente cuando hay cuestiones públicas de por medio, ¿no? Exactamente. No sé si está bien, y recuerdo bien, tantos años ya, esas ideas originarias. Y sobre eso partimos, ¿no? Sí, sí. Siempre con seriedad tratar los temas, pero con objetividad. Y la objetividad implica, de alguna manera, tener en cuenta que tu concepción subjetiva de la realidad no puede ser la única, no puede ser determinante, no puede ser indiscutible. Siempre la realidad subjetiva tiene que ser discutible hasta llegar a la verdad objetiva, ¿cierto? Y la verdad objetiva es el principal acercamiento que tiene la justicia. La justicia debe acercarse a la verdad objetiva, lo que se llama la verdad real, ¿no es cierto? Y muchas veces, últimamente, nos han preguntado, a mí personalmente me han preguntado, ¿por qué no tratan los temas más conocidos sobre temas de violencia de género? A veces es muy difícil charlarlos, Maxi, sí, porque acá durante es tabú. Lo que llevamos durante mucho tiempo, sobre todo en una determinada época, porque la verdad que primero hay que estar mucho tiempo en tribunales, cuestión que yo no estoy. Hay que hablar permanentemente con los involucrados, o por lo menos intentar hacerlo. Sí. Y entonces desde ahí sacan conclusiones objetivas. Y no hacer show de la justicia. Siempre fui muy respetuoso en ese. De hecho, acá han pasado fiscales, defensores públicos, defensores privados, jueces de primera y de segunda instancia, ministros de corte. Nunca. ¿Pero por qué? Porque siempre entendimos que la justicia es un lugar para respetar. No es joda la justicia. En ese marco abarcamos un montón de temas. ¿Por qué decía Carlos que este va a ser un programa especial? Porque después de mucho tiempo vamos a escuchar a un ex juez hoy destituido por una causa que tuvo trascendencia en los medios a nivel internacional. Sí. Es así. Exactamente. Tuvo algunas particularidades. Tengo que ser honesto con la audiencia. Yo no seguí la causa de cerca. No, te insisto, no hago como hay periodistas y compañeros especializados que van a cada audiencia, que toman nota, que hablan. Pero sí me llamaron la atención muchas cuestiones. Y pasado el tiempo me parece que vale la pena hablarlas. Porque como decimos, no está en trámite en la provincia de Santa Fe, ¿no? Es así. Sí. Exactamente, Maxi. Y yo tampoco la seguí en ese momento puntillosamente, porque yo era juez de Cámara Penal en el norte de la provincia de Santa Fe.
lo cual siempre lo digo, fue un orgullo para mí ser juez de Cámara Penal, en la zona de Vera, Reconquista y Las Toscas. Y por lo tanto conocí después a Rodolfo como una gran persona, cuando él me llamó para ver si podía dirigir una tesis doctoral que está terminando prácticamente, sobre un tema sumamente interesante. Me pidió, que había fallecido su director de tesis, si yo podía asumirla. Le pregunté algunas cosas, le dije que sí, y ahí empecé a conocerlo en ese estudio de 2 o 3 meses, 4 meses, más en profundidad, y él, bueno, me comentó algunas cosas, y me parece que son interesantes que las escuche también la sociedad. Vamos a meternos con Rodolfo. Gracias por venir, buenas noches, Rodolfo, gracias por estar. Gracias por venir, Rodolfo. Contame un poco, vamos a arrancar así. Él tuvo un tránsito, además, antes de ser juez, por otras áreas, ¿no? Del desempeño del sistema. Exactamente. Vos fuiste juez penal de la primera circunscripción judicial, para que la gente se ubique. Correcto. Y antes... Bueno, yo antes, durante mucho tiempo, ejercí la profesión. Abogado penalista. Entre otras cosas. O sea, terminé inclinado, digamos, metiéndome más en la cuestión penal, más que nada por lo que otros veían, porque yo no me daba cuenta, de que tenía condiciones para ejercer la defensa penal. Varios los conocen, y los puedo nombrar, el propio de Olazábal, por ejemplo, Julio una vez me lo encontré y me dijo, vos tenés que ingresar. Otros también, como por ejemplo el propio Sebastián Creus, ¿sí? Para nombrar algunos, o por ejemplo colegas que realmente a mí me ayudaron mucho más que nada en la guía, como por ejemplo Jorge Cuesta, es decir, para que no sea, mi propia madre, que también veía esas condiciones. ¿Era abogada tu mamá? No, mi madre no. Mi madre falleció siendo la secretaria del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado. Bueno, una mujer radical, feminista o está mal. Radical y feminista, sí, y feminista de paladar negro, podríamos decir, con todo orgullo. ¿La recordás con orgullo tu hija? Sí, por supuesto. Mi madre se quedó viuda siendo muy joven, y con nosotros 4. Mi madre tenía 34 años cuando falleció mi padre, también muy joven. Y prácticamente un mes después que fallece mi padre, volvimos a la democracia. Y a partir de ahí mi madre hizo todo su desarrollo, que se ve que era lo que realmente la vocación que tenía. Cuando habla de feminismo, ¿te refería a la defensa de los derechos de la mujer o algo más? Bueno, mi mamá fue una gran luchadora por la paridad de género, junto con otras mujeres como Lelita Puig de Sturing, como Claudia Levín, como la Pepa Méndez Costa, por nombrar algunas. Sturing fue presidenta del radicalismo a nivel nacional, ¿no? Claro, ¿A ella te refieres? claro, como, bueno, por ejemplo, Elisa Carrió también. De hecho, trabajó mucho, y de hecho, en marzo, si yo mal no recuerdo, del 2018, la Asamblea Legislativa le hizo un homenaje por su trabajo y su desarrollo en materia de paridad de género. La trayectoria, digamos, sí, sí. En ese tema. Y lo importante, por ahí puede sonar una cosa, pero la verdad que con mucha humildad, es que eso fue lo que nos formó a los 4 hermanos, desde ese lugar. Claro. O sea, mi madre nos exigía a los varones y a mi única hermana lo mismo. Nunca hizo diferencias. Por lo tanto, para nosotros 4 no hay diferencias. O sea, ni antes ni después, no las hay. Fuiste juez, ¿no? Fui juez. En el nuevo sistema. En el nuevo sistema. ¿Venías de antes? Y empezamos, y fue uno de los que podemos decir que inauguramos el nuevo sistema. Escuchá, te voy a hacer algunas preguntas para que quede claro, porque no todo el mundo conoce tu caso ni tu situación anterior. ¿Vos concursaste, seguiste todos los pasos? Siempre. ¿Concursaste primero? ¿O caíste o entraste por la ventana? No. Quiero preguntar esto porque no, pero primero para defensor público. Primero cuando se estaba por poner en funcionamiento el nuevo sistema, se hizo el concurso, se hicieron los concursos. Yo concursé tanto para la Fiscalía como para la Defensa. Terminé inclinándome por la Defensa. Decidí ser defensor público. Hice mis años como defensor público desde diciembre del 2013, que más o menos habrá sido cuando también asumiste vos, Carlos, sí. hasta que
ingresé, o sea, que concursé como juez, gané el concurso, me aprobaron el pliego por unanimidad y empecé a realizar mis labores como magistrado acá en Santa Fe. ¿Cuántos años fuiste juez? 3 años. 3 años. Y digamos, el desenlace de tu destitución tuvo que ver por los 3 años, por el último tiempo. Hay 9 causas, ¿no?, que están vinculadas a la destitución. Bueno, eso es lo que dicen. Ajá. A ver, contá tu visión. No es así. En realidad, todo esto, digamos, podemos decirlo, detona simplemente porque hay una filtración de la audiencia de prisión preventiva en un caso que fue después conocido como el caso del preservativo, o por lo menos así se largó en los medios, se hizo conocer en los medios. Estoy leyendo un medio, dice que aparentemente un medio tradicional de Santa Fe, donde parece que los jueces, no estuvo en la audiencia, estoy leyendo, repitiendo lo que hizo un medio tradicional de Santa Fe: con forro o sin forro es violación. Y el uso del profiláctico carece de trascendencia jurídica, o sea, al momento del abuso, ¿no? Eso es de una audiencia de prisión preventiva. Tomo Maxi, como referencia pero, porque él dice de que a partir de esta situación, ¿no? Sí, donde él, pero haciendo mención al caso del forro. Quiero aclarar una cosa, porque hay mucha gente que escucha el programa y que no es eso, abogado, o sea, que no es abogado penalista ni nada por el estilo. Son personas que escuchan a los medios y por ahí entienden y por ahí no entienden. Un proceso penal tiene dos etapas. Una es la de instrucción penal preparatoria, que llega a la etapa intermedia después, donde se investiga el fiscal y donde la mayoría de las audiencias, a menos que haya un anticipo jurisdiccional de prueba, son de medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Decidir si esa persona continúa el proceso, que es inocente, continúa el proceso en privada de la libertad o con alguna medida alternativa o directamente en libertad ambulatoria, digamos, en la libertad común. Luego se pasa a un juicio, una segunda etapa pasa a un juicio y después hay condena. Lo que se estaba resolviendo en ese momento era en forma de la instrucción penal preparatoria, o sea, una audiencia de medida cautelar, no era un juicio. No eran conceptos definitivos de sentencia de juicio. Para que la gente entienda, lo voy a bajar más todavía. Si quedaba detenido mientras transcurría el juicio, sí, durante el proceso, básicamente. Exactamente. Bien. Sin que se haya hecho el juicio todavía. Bien. Claro. O sea, esta causa, que de lo que hago mención, que se publica en los medios, hace referencia a una cautelar. Correcto. Bien. ¿Pero esto existió o no? ¿Qué cosa? Digamos, de que vos hiciste mención, de que no pareciera que si hay forro no hay violación, digamos, o forro, preservativo. Yo no le di relevancia a si había usado o no había usado preservativo la persona que estaba siendo imputada. Porque esto fue una audiencia que duró casi 3 horas, cuando normalmente una audiencia de prisión preventiva puede durar como mucho 45 minutos. 3 horas dura una audiencia de juicio. Claro. Hacía 72 horas, si mal no recuerdo, que esta persona había sido detenida por orden de la fiscal. Y así llega. ¿Pero qué es lo que pasa en esa audiencia? Bueno, en primer lugar, la fiscal lo imputa de la comisión de determinado delito. Es imputa, no es una acusación. Porque, perdón la digresión, ¿no? Pero hay que ser claro en esto. Yo hasta ahora no lo he escuchado. La mayoría de las personas piensa o entiende o se imagina, en todo caso, que lo que pasa en los tribunales actualmente es como El secreto de sus ojos, como la película. Que hay un juez que investiga y entonces tiene secretarios y sumariantes que van. No, eso desapareció de Santa Fe hace más de 10 años. Hoy un juez no tiene sumariantes, no tiene secretarios, está solo en su despacho, tiene una agenda y lo llaman y va a las distintas salas de audiencia por distintas audiencias de distinto tipo. Nada más. No va con un papel, no va con una imagen, no va con nada. Con suerte tendrá una hoja en blanco y una virome. O sea, insisto con bajarlo para que la gente entienda que es a mí la que me interesa llegar, porque, insisto, esto la justicia ha ido resolviendo.
el juez llega y se entera en el momento. O sea, mira y sabe qué dice usted, qué dice, y decide en base a eso. Así clarito, digamos. Bien. Exactamente. Lo único que hace el juez ahí es escuchar, porque ni siquiera ve. O sea, lo único que ve son los ¿Y gestos. por qué no mencionó, volviendo al tema, mencionó a la fiscal? ¿La fiscal de ese entonces quién era? Bueno, la actual jueza Miniti. Esa era la fiscal en ese momento, en esa audiencia. Yo para darle un contexto. Sí, ¿Y el caso cuál era? El caso era el caso de este muchacho que tenía, ¿puedo nombrar? ¿Puedo decir? Sí, ¿no? Es una causa. Bueno, el caso es de Leandro Espíes. Bien. El imputado, ¿cuántos años tenía? 23 años. ¿Y la víctima era menor de edad? 24 años. No, la víctima lo doblaba, lo duplicaba en edad. Tenía edad para ser la madre. Bueno, lo que usted está planteando es ¿qué fue lo que pasó, tratando de resumir en esas 3 horas, que es la audiencia que trascendió internacionalmente? ¿Qué fue lo que usted vio, qué es lo que resolvió y qué es lo que usted cree que no se está contando en relación a lo que usted piensa? Bueno, a ver, en primer lugar, la audiencia se inició con la imputación de la fiscal y sin, oposición de la defensa, pasaron a tratar la cuestión del pedido de la solicitud de prisión preventiva. Debemos destacar que la condición en la que llega esa persona es detenido fiscalmente, pero su condición es de libre. O sea, uno no deja en libertad a alguien que está condenado, sino que mantiene la libertad de alguien que está siendo investigado. Porque ese es el deber del juez. O sea, si un juez algo tiene que tener claro, es que no debe despachar, imponer prisiones preventivas si no tiene evidencias, si no es un adelanto de pena. Punto. Eso es lo que marca la Constitución y demás. Y esa es la garantía del ciudadano de no estar privado de libertad sin evidencias. Y lo que dice el Código Procesal Penal. Lo que dice penal. Y lo que dicen, Carlos, las convenciones, la Constitución y demás. Claro. Es sagrado. Porque hay un artículo interesante que, simplemente para mencionarlo, que dice: siempre que el peligro de fuga o entorpecimiento probatorio pudiere reemplazarse por una medida menos gravosa, como la alternativa a la prisión preventiva, el juez debe otorgar esta. Bien. La ley te indica que como primera, actualmente es el 219, artículo 19 del Código Procesal Penal de Santa Fe, indica que la libertad es la regla dentro de un proceso penal, y en los casos excepcionales, cuando hay peligro de fuga o entorpecimiento probatorio, ahí sí el juez debe evaluar si la persona no queda detenida. Lo explico, Maxi, para esto a lo mejor son términos técnicos, pero eso es el mandato legal. La ley le obliga al juez, ¿no es cierto? Entonces, cuando se cuestiona a un juez, hay que también saber qué es lo que dice la ley. Volviendo al tema, la fiscal Minitis después ocupó su lugar en el cargo, ¿no? Porque no entiendo eso. No exactamente, porque, está bien. porque, a ver, como yo le decía, no es como... No, porque me quedé pensando, no digamos que nada más por eso le pregunto. Está bien, no es el imaginario del secreto de sus ojos, no hay más juzgados en la provincia de Santa Fe desde hace más de 10 años, sino que hay colegios. ¿Y qué quiere decir? Que hay un pool de jueces donde van siendo llamados para distintas audiencias de un mismo expediente. O sea, el juez ya no tiene un expediente a su cargo. Eso era antes. No ya en esta realidad. Volviendo al tema ¿por qué se dice que usted en esa cautelar que estaba a debate habló o tuvo en cuenta si usaba o no preservativo el imputado en ese entonces, ¿no? Mire, la verdad es que yo al tema del preservativo le di prácticamente una relevancia mínima. La que introdujo la cuestión del preservativo fue la propia fiscal, que básicamente lo que dijo era que esta persona se había colocado el preservativo mientras sometía a la víctima, mientras la tenía tomada de las manos, con sus 2 manos. Bueno, lo que yo estaba haciendo, y de eso se recortó una frase, fue una relación de causa. Es decir, materialmente, cómo iba a ser una persona para poder hacer todo en el mismo momento. Es decir, someter a la víctima, someter a la mujer con sus 2 manos, agarrando las 2 manos, tomando las 2 manos de la propia mujer, y a la vez y en ese mismo momento colocarse el preservativo. Nada más.
Ahora, si lo usó, si no lo usó, y no tiene nada que ver con la violación, con el abuso sexual. O sea, eso fue un titular realmente, podríamos decir, diría hasta capcioso. Se habla de 9 causas. ¿Cuál fue el motivo de la destitución del doctor Minerini? No, este fue uno de los motivos porque siempre se cuestionaba cuando se hizo el jury, por lo menos por lo que yo fui leyendo por los periódicos, que fue por el caso del preservativo, que el juez no había considerado que con o sin preservativo se constituía igual el abuso sexual. O sea, yo creo que también se tergiversó un poco el eje de lo que fue la audiencia, que uno puede o no estar de acuerdo con tu audiencia, pero para eso están las cámaras. La resolución judicial del juez de primera instancia, después la analizan las cámaras de penales. Le puede tocar a un camarista o a 3, de acuerdo a la cuestión. La verdad es que informa en una situación inédita, un caso inédito, ni siquiera pasé por el sumario administrativo que generalmente abre la Corte para investigar a los magistrados, donde se designa un instructor y demás. Directamente fuimos al jury. ¿Qué pasó? ¿Por qué hablan de caso? Bueno, como no les alcanzaba, porque no alcanzaba con este caso, digamos, acumularon y pretendieron una serie de resoluciones más donde yo formé parte de tribunales colegiados, y donde aparte condenamos en todas. Condenamos, digo, porque no fui yo, ¿se entiende? Solo. En algunas fui vocal, en otras me tocó ser presidente de ese tribunal colegiado que, repito, se forma pura y exclusivamente para ese juicio y después se disuelve. Así se va funcionando el sistema, ¿no? No hay un tribunal para siempre, como pasa en los otros fueros. Nada, entonces pasó eso y en esas resoluciones pretendieron encontrar algunas cuestiones que tenían que ver con la ausencia de perspectiva de género, sin tener en cuenta, o por lo menos tampoco se tuvo en cuenta, que yo no fui el que produjo esas resoluciones, y en todo caso, si participé como uno más de un tribunal de 3. O sea, ¿por qué en definitiva termina siendo un solo juez? Podrían haber sido los 3. El resultado de la cautelar de la causa, perdónenme la expresión si hay menor, el otro lado, este programa sale generalmente en horario de menor. Pero fue así, digamos, detonada como la causa del forro, del preservativo. Sí, el preservativo, sí. Digamos. Esta medida cautelar, ¿cómo terminó en ese momento? ¿La persona quedó preventivamente detenida o no? No. Lo que pasó fue, lo que yo decidí fue mantener la libertad con una serie de medidas restrictivas. Bien. Sí, que la gente la conocemos, pero yo no hablo en general así, sí, pero se conocen como medidas alternativas o medidas no privativas de la libertad. Una fianza muy fuerte, de mucho dinero, la prohibición de acercarse, la prohibición de tener contacto. Porque generalmente la persona se deja detenida cuando la persona se puede fugar o puede entorpecer el juicio. Bueno, ¿usted cree que no pasaba eso? Pero perdón. Lo que pasa es que una breve aclaración para que la gente lo entienda. El entorpecimiento probatorio, ¿cuándo se da? Cuando hay una menor para declarar, una menor de edad muy chiquita que pueda tener miedo, temor a declarar en la cámara Gesell. Entonces, ese es el entorpecimiento probatorio, o cuando la persona ha ido a amenazar a alguno de los testigos o víctimas. Entonces, hay una medida importante como una cámara Gesell y ahí el juez analiza si esa prueba puede estar en juego a que se haga o que no se haga. Entonces, en esos casos tiene que tomar una medida precautoria, ¿no es cierto?, especial. Pero en este caso, creo que cámara Gesell no había. En este caso estamos hablando de la víctima, ¿qué edad tenía? La presunta víctima en ese momento tenía 46 años. Ajá. ¿Y el imputado hoy condenado? 20 y pico con según lo que dice acá. O sea, pero esto surgió en la audiencia, estaba con una... ¿Y la persona tenía antecedentes violentos? No tenía antecedentes penales. Ajá. Compareció a la comisaría de la mujer cuando se enteró que lo estaban buscando. Fue con su mujer voluntariamente, digamos, y sin abogado.
Esto surgió de la audiencia. Eso fue lo que el juez tiene que ir valorando y tomando nota de esas cuestiones para ver si hay peligro de fuga o hay posible entorpecimiento probatorio en adelante. ¿Correcto? La mujer se había declarado, había pasado un mes entre que se había dado supuestamente el hecho investigado y la detención de este muchacho. Un mes. Durante ese mes no hubo ni mensaje con señales de humo. Entonces, eso surgía de la audiencia. Porque aparte, parece que hubiera quedado entre un debate entre la fiscal y el juez. Y estaba la defensa. Y la defensa ¿Se da debate entre el juez y el fiscal? No puede darse debate. Claro. Acá lo que yo tuve que soportar fueron el griterío y la agresión constante durante todo ese tiempo de esta fiscal, que claro, probablemente se habrá sentido insegura, se le habrá empezado a complicar la cuestión cuando veía que empezando a repasar y la defensa planteando y detallando las inconsistencias que estaban presentes en ese relato, porque Maxi, no vemos nada, es el relato del fiscal, es como que vos me estás contando. Sí, en realidad para ahora, que la gente también siga, yo sigo con esto de que la gente entienda, en realidad esa audiencia no resuelve el juicio, no, es solamente tampoco, si la persona queda detenida o no durante el proceso. Después si fue con a lo mejor él pudo ver y capaz que hasta coincide con la sentencia, porque estamos hablando tal vez sí, no lo sé. Con los elementos... Porque eso es importante, disculpame Carlos, porque esto me parece importante, porque acá en un momento, si esto hablamos durante mucho tiempo de que empezó el nuevo sistema, que había una moda de, sacando este caso, por eso no me gusta el caso particulares, porque si yo lo explico pegado a este tema, no son los casos iguales. Claro, viste, entonces a mí me cuesta hablar libremente, te soy sincero, yo me autocensuro un montón en estos temas, porque, y está mal que lo reconozca públicamente, pero a ver, en algún momento yo me acuerdo que traíamos un montón de abogados penalistas con queja de que la prisión preventiva era sinónimo de que la persona que era detenida, y no en causa de abuso, que a lo mejor son temas demasiado sensibles y hasta yo digo que investigue la justicia. No me animo a meterme de lejos, porque no estoy yendo al tribunal. Pero en robos, en un montón de cuestiones, ¿viste? Decir, la prisión preventiva era la regla. En un momento se discutía mucho eso, ¿no? De que la prisión preventiva era la regla. Sí. Entonces, este tipo de cuestiones hay que aclararlo. Es para, sacando el caso del doctor Mingarini, por lo que lo tuvo como involucrado, digamos, en cuanto a que era juez, digo, la regla era la libertad, no era que la persona quedara detenida. Es la libertad de las personas, porque la persona, hay un mandato constitucional que dice todas las personas son inocentes hasta que una sentencia lo declare culpable, y en la provincia de Santa Fe hasta que una sentencia firme. Por eso se llama estado de inocencia. Que él dijo recién que ante la consulta que a lo mejor él también lo hubiera condenado posteriormente en la investigación, que no pudo hacerla, digamos, de alguna manera no cosa, pero a lo mejor hasta te hubiera tocado condenarlo, ¿no? Sí, pero es que para condenarlo tendría que haber llegado en otra etapa del juicio sin conocer. Claro. Habría que ver si me hubiera tocado en esa instancia, como me tocó en otros juicios donde había prueba y fue producida que conforme las reglas de la sana crítica de valoración de la prueba, la lógica, la experiencia, las ciencias y otras ciencias, ¿no? La ciencia del derecho, a vos la prueba te está diciendo es comprobable la conducta de esta persona y esta conducta es reprochable penalmente. Por lo tanto es culpable. A mí me quedan algunas preguntas por hacerte, Rodolfo, por supuesto vos podés contestarla o no, porque no quiero que te sientas incómodo. Una regla que no dije al principio, que Carlos me decía, que creo que fue la principal que tuve todos estos años, me dijo, cuando vos invitás a tu casa a alguien no lo podés hacer sentir mal. ¿Vos te acordás? ¿Me dijiste? Sí, por supuesto. Decía, cuando vos invitás a tu casa a alguien no lo podés hacer sentir mal. Entonces yo no quiero que usted ni se vaya mal, sí, que se vaya conforme de que nosotros entrevistamos, digamos, con sentido, con la objetividad que podemos darle a esta situación. A mí me da la sensación, o sobrevuela como que habría cuestiones políticas, no sé, porque si hay algo no político de fondo, sí, porque puede ser también. No sé, porque a lo mejor lo que él terminó siendo investigado, a lo mejor realmente esta es su visión, y cuando lees bien los papeles, capaz que no habría que analizarlo, ¿viste? Yo no, te insisto, no leí los papeles. Ahora,
Usted, doctor, en este tren, ¿usted siente que había alguna cuestión política con usted? ¿Usted tenía enemigos declarados? No. Porque puede para alguien pensarlo del otro lado. ¿Puede haber alguna cuestión? No que yo sepa. Primero que yo nunca tuve militancia política. Yo concursé como cualquier abogado sin tener militancia política. ¿Y algún interés de algún sector de la justicia por su cargo? No, nada. La verdad que no lo podría, no me lo imagino. ¿Y ahora, en el jury participó algún diputado? En el jury, y sí, claro, estaba, por la Cámara de Diputados fue el actual gobernador. Puyaro. Claro, y por el Senado fue el senador Trasferri. Los jueces Trasferri, Trasferri el senador, y Puyaro era diputado. Me quedo ahí para decir cosas de Trasferri. Después los jueces de la Corte, los ministros de la Corte, y después se conforma, ahora esto va a cambiar con la nueva Constitución, por 2 representantes del Colegio de Abogados. Así se conforma el Tribunal de Enjuiciamiento. La verdad es que no. Después, si había alguna cuestión que pudo no haberle gustado por la forma en la que yo podía llegar a decidir en ciertas cuestiones que podía tener alguna connotación política, y no lo puedo saber. Hay jueces, yo quiero aclarar que después la causa siguió, hubo condena, jueces que se expresaron confirmando actualmente está condenado está en la causa este muchacho, ¿no? Sí, y Leandro Espíes está condenado, pero al final, por lo menos lo que pudo ver, para la justicia hoy es un abusador. Yo quiero aclararlo porque es importante, está bien. Sí, todavía no está firme. Como no está firme, en esta instancia, mi sentencia. Está en el jury, la sentencia. O sea que puede haber una cuestión de revisión donde él pueda ser declarado inocente todavía. Habrá que ver. El jury está en la Corte de la Nación. Lo pido aclararlo para que se sepa que lo más objetivamente posible. Claro, está bien, Maxi. Pero son ámbitos distintos. Sí, claro. ¿Sí? Lo de Espíes es una cuestión que tiene que ver con si es responsable o no penalmente. Lo mío es otra cuestión que tiene que ver con el proceso destitutorio. Proceso destitutorio, y más que con el desempeño, si realmente se respetaron también en mi caso, garantías constitucionales. ¿Vos crees que se respetaron todas las garantías? No, porque si no hubiera no hubiera ido en queja a la Corte Nacional. No. Pero eso es para otro momento. No, está bien, pero es importante que te lo preguntes. No, o sea, vos pensás que no te respaldaron la garantía. No, por Digo, porque vos fuiste un juez de la democracia, digamos. Sí, claro, designado por concurso. Sí, hace rato. O sea, te lo tengo que preguntar, ¿vos creés que no? No en el procedimiento de cómo se llevó adelante el proceso de enjuiciamiento. Sí. Porque realmente, como venía pasando en otros ámbitos, también hubo un cercenamiento muy importante a las garantías de la defensa. ¿Usted cuando era juez? Le hago algunas preguntas que me quedaron como idea, ¿no? El habeas corpus colectivo se presenta en relación a las cárceles, ¿no? Claro, ya no es una sola persona que presenta el habeas corpus por una situación particular, sino que esa misma situación aflictiva de algún derecho, digamos, que afecta a algunos derechos humanos. Sí, para que la gente entienda, el condenado está en malas condiciones. Claro, pero no en malas condiciones, paupérrimas y humillantes condiciones. Exactamente. Entonces ahí se plantea normalmente la defensa, lo hace defensa pública o defensa particular, lo hace en beneficio de un sector para que un juez intervenga en el caso. ¿Y usted daba lugar a los habeas corpus? Yo los habeas corpus los resolvía, porque era mi deber resolver. ¿Pero qué significa resolver? Resolver, se hace lugar o se lo rechaza. ¿Y daba lugar a algunos? Yo hacía lugar a los que realmente estaban ¿En qué época fue esto? Durante el tiempo que fui juez. ¿Pero qué gobernaba? Para tener un contexto. En el 2000... yo asumí en 2018. Y... ¿Quién era? ¿Quién estaba como ministro de Seguridad en esa época? ¿Cocochoni puede ser? No, en la época, de Lichi. No, en un momento estuvo Cocochoni, y después cuando asumió Perotti, el gobernador Perotti, hubo un cambio ahí. Pero escúcheme, ¿usted fue juez del 2018-2021?
2018, 2021, sí. O sea que ministro de Seguridad Puyaro, porque si estamos hablando, ¿cuándo asumió? En el periodo del IFE. 2018-2019 fue Puyaro y después fue diputado. Claro. Sí, pero no iba el ministro a las audiencias. Y después fue Perotti, 2021-2025. 2019-2023. Etcétera. Claro, porque normalmente se convoca a la audiencia cuando son habeas corpus colectivos a alguien de servicio penitenciario. Y fue en la época de Saín, entonces. O sea, yo para hacer una. No, bueno, pero está bien, está bueno que lo pregunte. Para ir preguntando, nada. Pero está bueno que lo pregunte. Ahora lo interesante es exponer cómo funcionan esas audiencias. Rápidamente funcionan así. La defensa pública hace un planteo de habeas corpus. Más que en beneficio, sino denunciando, porque el habeas corpus básicamente primero es una denuncia, las condiciones de detención de los privados de libertad. Luego se convoca una audiencia, porque no puede pasar mucho tiempo porque es una acción urgente y expedita. Como el amparo o como el habeas data, y se convoca. Entonces tiene que ir el fiscal, un fiscal del MPA, y van aquellos que son la autoridad requerida, el servicio penitenciario o el ministro, la cuestión de seguridad, si es las condiciones de la gente detenida en comisarías y demás. Lo que yo hice siempre fue mostrarle primero preguntar si habían visto las cosas. Y aclarar que yo tenía que mi deber constitucional era resolverlo. Claro. Y ellos llegaban a un acuerdo y yo resolví en base a ese acuerdo. Que quede claro, muchas veces fue 2015, 2019, 2019, 2023 fue Omar Perotti, o sea que él transitó un poquito de cada gobierno, digamos, para decir. Claro. Pero a lo que voy, me parece importante aclarar. Maxi, es importante que no es que a veces cuando se resuelve un habeas corpus colectivo está contra la autoridad política. Porque muchas veces la persona que está de ministro de servicio, encargado del servicio penitenciario, cree que se lo hacen contra él. El juez lo que analiza es si se cumplen los mandatos constitucionales. Sí, también porque la garantía del ciudadano. También estaríamos en el colmo de que un juez tenga que explicar por qué manda a que los presos estén en mejores condiciones si es que ve que están en malas condiciones. O sea, ya si tenemos que explicar eso, ya nos estamos yendo a otro lado. Yo a lo que le quiero volver, Rodolfo, si no sé si queda algo de decir eso. No, está bien. ¿Cuál es su vínculo con los medios? O sea, cuando era juez, ¿cómo se llevaba? Si usted cree que en algún momento se sintió condicionado, cuando fue destituido, ¿cómo se sintió en relación a los medios? A ver, le tiro la pelota, yo le pregunto a usted, ahora usted critíquenos a nosotros, digamos. Porque siempre le pregunto a todo el mundo, le pregunto que viene. Le preguntado a abogados. En primer lugar, lo pensaba antes y lo sigo sosteniendo. En el caso de aquellos que son funcionarios, magistrados y también aquellos que estamos hoy, como es mi caso, nuevamente en la profesión liberal, tenemos que tener independencia de lo que los medios van comunicando, porque si no el resultado es, digamos, influenciarse por lo que los medios están pretendiendo decir de lo que la gente siente, porque hay muchos medios que se arroga lo que la gente siente o lo que la gente piensa, y no es así, es lo que piensa un periodista en particular o es la línea editorial de un medio en especial. Entonces hay que tomar distancia de eso. Ahora, cuanto más capacidad o deber de decisión se tiene, mayor tiene que ser esa independencia y no menor. Entonces lo que yo vi es que realmente sin ningún conocimiento, sin informarse, sin indagar, salvo, me acuerdo que la TV pública fue el único medio que se puede buscar, porque está creo que en YouTube y demás, fue el único medio que trató esta cuestión como corresponde, tomando distancia, con una digamos, una mirada equilibrada, equidistante, diciendo, no, ojo que fue una... ¿Usted siente que la justicia es permeable a lo que los medios dicen? Por supuesto. Es muy fuerte decir eso. Pero es como, ¿y qué voy a mentir? Claro que sí. Lo que ocurre que también, aprovechando un poco que el concepto que están dando, que los medios de comunicación hoy tienen mucho más poder que antes, Maxi. Porque hoy no solamente tenés los canales yo creo que no, los canales de comunicación, pero también tenés redes sociales. Tenés redes sociales. Es otra cosa. Tenés una infinidad de radios por YouTube que en realidad son radios y canales de televisión.
que antes no existía. Antes había un monopolio de 4 canales y era muy poca la información, por ejemplo, Exacto. política o judicial que salía. Hoy tenés 200 canales en realidad. Igual, Entonces tiene más apertura, más influencia, más llegada a la gente lo que se dice por los medios que la realidad. igual, digamos, vos creés, yo te hago, ahora te Sí, hago sí, una, como te hago yo una tengo pregunta problema, a vos. preguntame, no hay problema. Vos creés que un juez, un fiscal, un abogado o cualquier funcionario público no está mirando a ver qué pasa dentro de lo suyo? Yo empecé diciendo que por ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con tribunas de militancia periodística que son parte de la vida democrática, que en algunos momentos tiene más incidencia y otros momentos tiene menos incidencia. Me acuerdo cuando se decía 678, por decirte algo, ¿viste? Tenía un enfoque político en determinado momento. Y así pasó con un montón de cuestiones de debate coyunturales del momento democrático que vivimos, ¿no? Lo que digo es que la justicia sea permeable a los momentos pendulares de la historia. Estamos en un problema. Yo creo que la justicia tiene que ser justa, sentido común, aplicar lo que tiene que hacer. Y si es delincuente, y si tiene que quedar en libertad, pero no sometido a la coyuntura. Pues si no, la justicia termina siendo política o termina... Eso es lo que yo... Si por no, eso lo estoy ¿qué vas a hacer? preguntando a fondo, ¿me entendés? ¿Vas a terminar poniendo militantes políticos en la justicia? Bueno, ¿O jueces? Bueno, es que ahí... Porque el juez tiene que ser imparcial. Para, es esencial a la justicia ser imparcial. Es que el juez tiene que ser imparcial. No puede ser un militante político que resuelva lo que quiere el gobernador. Como el fiscal tampoco. El fiscal debe ser objetivo. Y esa es la versión para los fiscales de la garantía de todo ciudadano de que el funcionario es imparcial. Claro. Y el juez debe ser independiente. Y ser independiente significa que el juez o la jueza, como vos lo quieras decir, en realidad no puede estar pendiente de lo que sale a los 3, 4, 5, 10 minutos de una audiencia que tuvo hace un ratito. Y es lo que viene pasando. Entonces, es muy difícil porque si en todo caso se no resuelve, bueno, pasa lo que pasó. Si no resuelve en línea con la moda, con el hit de turno, el hit del verano, entonces, y en realidad uno se está apartando de dos cosas, ¿para qué está? Y por otro lado, hay una gran cantidad de personas que ven que es la posibilidad de que se respeten sus derechos, desaparece. Se licúa, se fuma. Doctor Mingarini, yo le agradezco mucho el tiempo. Yo creo que hemos hablado, vamos 40 minutos, más de 40 minutos. La idea mía es escuchar. Lo venimos haciendo en el último programa. En otro momento hablaremos otros temas. ¿No? Esto no es... Sinceramente, yo nunca hice militancia judicial. Carlos, un hombre serio, fue juez. Creo que, es más, debe ser difícil para un juez meterte en el barro, porque de alguna manera estamos hablando de cuestiones cotidianas de la justicia. Podrías haberte jubilado, irte a tu casa a tomar mate y mirarla por televisión. El tipo se está metiendo y dice, che, vamos a escuchar. Y Rodolfo, generosamente también vino a hablar con nosotros, porque no es fácil enfrentar una cámara, Sí, y más en la situación donde él dice, miren, a mí me están... Y dio su visión. Sí. Si alguien quiere venir a hablar, alguien que se haya mencionado, nosotros... La silla está, el doctor como Medellín, siempre, igual trato, derecho igual a réplica tiempo, el que quiera, el que tenga ganas. Ahora, a cualquier autoridad. Insisto con esto. Acá vienen jueces, fiscales y defensores. Sí, nosotros tenemos problema con nadie. Por eso, y la gente, el que está en el sistema sabe, nos llama y dice queremos hablar, no tenemos problema. El tema, ¿sabes cuál es? Que a mí me deja como preocupación que realmente la justicia no esté en política o que sea permeable a los medios de comunicación. Que decida conforme a los hechos, ¿me entendés? Que sea justa, con sentido común. Es lo que yo pido como ciudadano. Como ciudadano. Gracias, Rodolfo. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Nota22.com. Información. Carlos, vamos a hablar de algo que a mí me apasiona. De hecho, yo soy paciente, si es que puedo decirlo así, de este consultorio muy conocido en Santa Fe. Yo estoy muy agradecido, hace como más de 10 años creo que ellos me atienden. ¿Sí? Y siempre les hincho, vamos a hablar de estos temas, no me dan bola. Hoy vino uno de sus integrantes. ¿Dónde está localizado? ¿En la zona sur, norte de la ciudad? Ahora le preguntamos a él, que él de todos los detalles, todo. Sí, calle Urquiza, pero que lo cuente porque a lo mejor tiene alguna novedad para contarnos y yo me la voy a olvidar. Me parece que el tema de la salud es un lindo tema para tratar, para
también descomprimir un poco, porque este programa se dirige mucho al interés general, a la educación, a la política, al tema jurídico. Y seguramente todo lo que nos está mirando, me incluyo, siempre anda con alguna cosa de tantas horas estar sentado, alguna cosa. Juan Carlos Luque, gracias, licenciado, por venir y charlar con nosotros. Acércate un poquito al micrófono. Nosotros entendemos que el tema de salud es muy importante. De hecho, por ahí desde nuestro espacio peleamos para que las obras sociales le den bolilla a la gente, para que le paguen a la gente en tiempo y forma, al médico, al kinesiólogo que atienda. Y en esta vez vamos a darle el enfoque directamente con un profesional. Gracias por este tiempo. Bueno, gracias a ustedes primero y bueno, y hola a toda la gente. Juan Carlos, ¿sos licenciado en...? Soy licenciado en kinesiología y fisiatría, también tengo la especialidad de quiropraxia y además también soy profesor de educación física. ¿Estudiaste en Santa Fe o en alguna otra ciudad? Estudié acá en Santa Fe, en el 2020 empecé a estudiar educación física y después el 2015 arranqué la licenciatura en kinesiología y este año terminé la especialidad en quiropraxia que la hice en Buenos Aires. Che, pero parece mucho más joven, entonces tiene algunos años, ¿viste? Yo decía, se recibió ayer, decía yo, pero está hecho un pibe. Pero ¿hace cuánto tenés instalado ya el...? Y este año empecé con el ALE, ahí en el consultorio, que queda ahí por zona sur, en calle Urquiza y Hipólito Yrigoyen. La quiropraxia sé que en otros países como ir a la escuela, o sea, se usa muchísimo, digamos, algo mucho, más tipo Norteamérica, creo que algo que es más habitual. Acá está teniendo un realce con el tiempo, que va muy acelerado. Pero muchas veces no se sabe qué es. No. Y pasaba lo mismo con la psicología, ¿te acordás que hace muchos años la gente como que le tenía miedo, eso es para pacientes muy graves, determinados. Y hoy cualquier persona concurre al psicólogo. Pero ¿qué es la quiropraxia? La quiropraxia, voy a hacer una definición un poco teórica, técnica, digamos, de lo que es. Y bueno, nosotros la definimos como una rama de la salud, de la medicina, que se encarga básicamente de analizar, de detectar y de corregir subluxaciones vertebrales. ¿Qué son las subluxaciones vertebrales? Ahora sí lo transmito en criollo. Es cuando una vértebra está corrida del lugar. Esa es la columna del ser humano, ¿no? Esta es la columna vertebral. Sí. Es una estructura que protege el sistema nervioso, que para nosotros es como lo fundamental. ¿Por qué? Porque es el encargado de coordinar todas las funciones que rigen nuestro cuerpo, ya sea desde el buen descanso, el ánimo, la energía, todas las funciones que tiene nuestro organismo la controla el sistema nervioso. Y una subluxación vendría a ser cuando una vértebra se desalinea y comprime ese sistema nervioso. Y lo que hace es provocarle una interferencia, que va desde el cerebro hacia los órganos. Entonces, si tenemos una compresión a nivel nervioso, va a estar dificultada esa trayectoria de la información que va del cerebro hasta los órganos y de los órganos hacia el cerebro. Entonces provoca una mala función de nuestro organismo. Entonces nosotros lo que hacemos básicamente es analizar toda la columna, detectar cuáles son las vértebras que están desalineadas o que están corridas del lugar, para luego con una técnica específica corregirlas y que nuestro sistema nervioso y por ende nuestras funciones se puedan desarrollar al 100%. Esto vos, sos profe de educación física, lo has visto en el deporte comúnmente, ¿no? O sea, el deporte hoy está muy instalado. Yo, por ejemplo, sigo Unión. Muchas veces se habla que los jugadores de fútbol tienen sesiones de quiropraxia. Sí, a ver, no solo en el deporte, es una profesión que abarca, como lo hablamos hoy fuera de cámara, desde un recién nacido hasta un bebé. Eso te iba a preguntar, ¿se puede una persona recién nacida, un bebé, hacer quiropraxia? Sí, se puede hacer, es como la actividad física. La actividad física no tiene edades. Desde edad temprana arranca un chico a desarrollarse como deportista y con la columna es lo mismo. Como diría Fantino, para. Vos me estás diciendo que un niño puede hacer quiropraxia, porque la verdad que muchas mamás dicen, es muy chiquito, sí. No, cuando sea más grande, viste que es normal. Y más allá, un recién nacido, un bebé que está recién salido de la panza de la mamá, se puede ajustar como le decimos nosotros. Obviamente que hay técnicas específicas para los bebés, hay técnicas específicas para embarazadas, y para cada tipo de persona, digamos, se adapta la quiropraxia. ¿Y habitualmente concurren chicos así, niños de esa edad, de recién nacido a 4 o 5 años? No. ¿O es más común, digamos, la persona más grande? Es más común la persona grande, la persona generalmente que trabaja en una oficina y durante muchas horas en una misma posición, y personas que tienen
dolores ya sea cervicales, de espalda o lumbares o de cintura. Quizá por falta de información, uno de a poco va instruyendo a los pacientes y se animan a traer a los hijos a hacer su cuidado. Y, por ejemplo, ¿hay alguna especialidad en la parte infantil o la misma licenciatura, la misma carrera te habilita para la misma licenciatura, la misma licenciatura te habilita para trabajar con cualquier tipo de persona. Es muy interesante. Sí, eso. Obviamente que hay especialidades después en niños, en embarazadas, en deporte. Claro. Pero sí te habilita, o sea, tenés los conocimientos básicos para chequear y para ajustar desde un bebé hasta una persona mayor. Muy interesante, Maxi, esto. ¿Y en qué consistiría la quiropraxia? La quiropraxia consiste básicamente en asistir a una oficina que se llama quiropráctica, y en donde el quiropráctico lo que hace es una evaluación inicial para ver el estado de toda la columna de la persona, y en base a eso ver qué vértebras están desalineadas, y después mediante una técnica específica que la que considere el quiropráctico, poder ajustar esa vértebra y poder alinear la columna vertebral. Hay una cuestión de que uno tiene la fantasía de que va al quiropráctico. Te voy a llevar a un terreno histórico, ¿no? Que esto seguramente vos lo debes haber hablado con algún abuelo tuyo. Vos vas al quiropráctico, pero mirá que es un acomodador de hueso, ojo con eso, ¿o no? Es, como te diría, no tiene un pariente lejano, pero sí, estuvo relacionado en su momento con los famosos hueseros que eran los que justamente acomodaban los huesos. En la diferencia que esto se estudia, lleva a tener que ser una profesión, es un rango universitario. Digamos. Exactamente. Pero hay mucha gente ve videos que salen en TikTok o en alguna red social y que ven que el quiropráctico hace movimientos bruscos a la apariencia del hueso. A la apariencia, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Duele la quiropraxia? No, la quiropraxia no duele, eso es por ahí más un mito. Es como un mito que hay. O por ahí información que está dando vuelta, lo mismo que van para que te hagan sonar los huesos, como dicen. Y no, la quiropraxia tiene un sustento científico, tiene técnicas específicas, tiene evaluaciones específicas y todo se hace es 100% segura y no genera dolor y no muchas de las cosas que se dicen no son. ¿Cuándo empieza el auge de la quiropraxia en la Argentina? Porque yo creo que antes si bien se conocía, pero hace unos años no había quiroprácticos. Yo creo que ya de hace varios años ya como que está empezando el auge. Todavía no se conoce, o si se conoce como dijiste vos, por las redes sociales. Pero mucha gente no conoce y de hecho va al consultorio para decir, es la primera vez que vengo, y ahí uno recién empieza a plantar la semillita para que se difunda más la profesión. Hay una cuestión que por ahí tiene que ver, yo insisto con esto, ¿no? Que parece que el quiropráctico también es para determinadas cuestiones. O sea, tengo un quilombo, voy a quiropráctico. O sea, ¿viste? No te quiero decir que hay alguien que yo conozco que hace eso. Me duele, voy, ¿viste? Che, dale, dame un tour. Pero no es así. No, es común que primero vaya la gente porque le duele algo, generalmente cervicales o problemas de cintura, y la otra es uno, entre comillas, le saca ese dolor a la persona y dice, bueno, listo, ya está, no voy más porque ya me siento bien. Y la quiropraxia es un cuidado más que uno hay que darle a nuestro cuerpo. Así como uno va al gimnasio o hace actividad por cuestiones de salud, va al psicólogo por cuestiones psicológicas, bueno, la quiropraxia vendría a formar parte de un cuidado más. Van personas que son aparentemente sanas, que no tienen dolores, y van personas con dolores. Van personas que no tienen lesiones también, y la quiropraxia es un cuidado que tiene comienzo y no tiene fin. Supongamos una persona, voy a dar un caso de Quistán, trabaja en la administración pública, mucho tiempo sentado, le duele la cintura, ¿no es cierto? O una hernia de disco a veces, ¿puede consultar a un quiropráctico? Sí, de hecho, como te dije, son por ahí los que más acuden acá a la visita. Lo que nosotros por ahí intentamos enseñarles a esa persona es que, si bien nosotros trabajamos con la columna, también complementamos con la actividad de esa persona.
Esa persona llega a ese punto por estar tantas horas sentada en una posición en donde claramente su columna sufre desviaciones, sufre estrés y por ende, bueno, nosotros con el cuidado, si bien alineamos la columna y hacemos que esa persona vuelva a tener un 100% de su funcionamiento, pero también debería completar con actividad. Algo que yo también hablaba muchas veces con ellos es como que por ahí no es que la persona con el tratamiento de quiropráctico un día para otro aparece derecho, porque no es el objetivo, en realidad es como que se adapta a las funciones de esa persona el tratamiento, ¿no? A ver si lo explico bien, ¿va por ese lado? Exactamente, sí. Nosotros, como yo venía diciendo, lo que hacemos, analizamos el estado de la columna y nos basamos en la función de esa persona. Porque la persona está tiene muy metida en la cabeza el tema del dolor. El dolor es lo principal. Y nosotros vamos un poco más allá del dolor. O sea, vamos un poco más a la raíz de todo, que es la función. Entonces no es solamente alinearle la columna para que esa persona esté derecha, porque quizás esa persona, su posición no es estar derecha, claro, su posición es otra. Nosotros lo que buscamos es su funcionamiento. Claro. Ahora, por ejemplo, ¿hay algún tratamiento que se puede dar como paralelo a la quiropraxia? O sea, ¿o es solamente el paciente va a quiropraxia y...? Claro, lo que él plantea, por ejemplo, si el consultorio tiene también otras áreas para claro, por ejemplo, si hay kinesiología también de la tradicional, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bien, nosotros lo que solemos hacer es ver el historial del paciente, si realiza actividad o no realiza actividad, y tratar de guiarlos por ese camino también de la actividad, porque es como el complemento para nosotros. Si bien nosotros analizamos y corregimos la columna, pero bien esa persona tiene una vida diaria que tiene estrés, que trabaja, que tiene mucha postura viciosa, entonces buscamos orientarlas para el camino hacia la actividad. Vamos a seguir hablando con Juan Carlos, licenciado en kinesiología. Nosotros vamos a la semana que viene, pero vamos a seguir hablando con él. Van a poder ver una nota más amplia en nuestro portal y en nuestras redes.